Ok, muy bien. Bueno, creo que podemos empezar. Bienvenidos y bienvenidas a esta parte de vitrinas, donde vamos a tener em, la posibilidad de escuchar a dos colegas contándonos sobre las experiencias docentes que han desarrollado en sus cursos. Antes de presentar a la persona, al primer compañero que nos va a compartir su experiencia, les voy a poner en el chat la lista de asistencia para que por favor se anoten. Luego la volveré a compartir, pero si pueden anotarse de una vez, pues mucho mejor. En esta primera experiencia que vamos a compartir, tenemos al profesor Diego Leonardo Matute Madrid de la Escuela de Ingeniería en Electrónica y Mecatrónica de la UNITEC de Honduras. Su experiencia se llama El copiloto inteligente en diseño mecatrónico, gemelos digitales por IA en la simulación multifísica en ingeniería. Diego, voy a poner un timer de unos 20 minutos para su exposición y luego tendremos un espacio para preguntas. Así es que adelante. Sí, muy buenos días, Melania. Muchas gracias por la introducción. Buenos días a todos los colegas que nos escuchan desde diferentes países de América Latina. Es un gusto compartir con ustedes lo que es esta experiencia. No sé si podemos compartir lo que sería una pequeña presentación. Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Diego Matute. Soy docente asociado para lo que es la carrera de Ingeniería Electrónica en UNITEC Ceutec, en lo que es San Pedro Sula, Honduras. Nuestra experiencia que queremos compartir esta mañana con todos ustedes justamente es una metodología activa basada en lo que es un copiloto inteligente, llámese un gemelo digital. A partir de esto, vamos a ir construyendo lo que sería esta metodología como un puente entre lo que es la brecha de lo que es la teoría y la práctica de lo que es la ingeniería. Para ello, vamos a ir exponiendo lo que sería nuestro tema para lo que sería esta exposición, en donde vamos a estar conociendo lo que sería justamente el campo de la mecatrónica, justamente qué es esta disciplina, cómo se aplican lo que son los diferentes conceptos para el diseño de un proyecto mecatrónico y cuáles son las partes o los subsistemas que lo componen. A partir de esto vamos a ver justamente el denominado el copiloto inteligente, que va a ser justamente esta metodología que apalanca lo que es los conceptos claves de gemelos digitales e inteligencia artificial generativa. Esto no solamente para transformación de la simulación multifísica, sino también para lo que es más importante, para transformar la forma en que enseñamos el proceso de diseño y el pensamiento crítico en lo que es la ingeniería. Justamente, comenzando con lo que es el contexto, en lo que es nuestra experiencia, nuestra intervención se situó en un contexto muy específico y real, lo que es un curso de diseño mecatrónico, que es una asignatura angular para lo que es el pensum de los futuros ingenieros. La cohorte de pruebas consistió en lo que son 24 estudiantes de último año, quienes se organizaron en 6 equipos. Estos seis equipos tenían justamente cada uno de los integrantes tenía un rol definido a partir de lo que son los diversos subsistemas que componen el diseño mecatrónico, como lo que es el subsistema mecánico, electrónico, de software y lo de control. A partir de esto, identificamos el problema. A partir de lo que es el problema, lo abordamos de forma sistémica y estos métodos de enseñanza tradicionales que se basan justamente en modelos secuenciales, es decir, diseño, luego construyo y por último pruebo, vayan a proporcionar justamente a los estudiantes esa comprensión holística de lo que es un proyecto de integración. A partir de esto, nuestro objetivo fue claro. Queríamos justamente articular una metodología que no solamente enseñara los qués de diseño, sino que también se viera justamente en los cómo y los porqués de esta integración. Buscamos potenciar solamente lo que es la comprensión práctica y para ello nos apoyamos en lo que son tres pilares básicos, en lo que es justamente el trabajo de flujo, esta metodología. A partir de esto, fuimos justamente adoptando lo que son diversos principios, buscando lo que era justamente en fuentes bibliográficas, justamente cómo se gestionaban lo que son esos proyectos a un modelo industrial, llámese. Justamente encontramos lo que era esa metodología basada en lo que es esta norma alemana, la BDI 2206, que justamente establece una forma de diseño concurrente. Es decir, que utiliza lo que es una forma de proceso en V que conecta lógicamente las fases de diseño, implementación y validación de lo que son estos sistemas. Eso asegura justamente
lo que son las pruebas y la construcción del sistema corresponden directamente a estos requerimientos iniciales. Por lo tanto, fuimos a partir de esta metodología concurrente, el diseño concurrente, fuimos sumando lo que son diversos pilares, justamente encontramos lo que era el gemelo digital, que más que ser una réplica virtual de los sistemas físicos, permiten a los estudiantes solamente hacer las simulaciones, basar lo que son modelos computacionales de alta fidelidad, llámese diseño asistido por computadora, diseños CAD, justamente a un sistema físico, no solo en la geometría, sino que también en la física del sistema. Y a partir de esta física podemos justamente incorporar lo que son diversas pruebas, tanto mecánicas, térmicas, justamente a lo que son estos modelos. A partir de esto, justamente, logramos estos gemelos digitales basados en su tercer pilar, que fue justamente el catalizador de toda esa experiencia que integra y acelera todo lo que es el conocimiento, que justamente es la inteligencia artificial generativa. En nuestro modelo, la inteligencia artificial funcionó como un anclaje cognitivo para lo que son los estudiantes, en no solo ofrecer lo que es una respuesta como una calculadora, sino ser justamente un copiloto que va a estar asistiendo a las fases más complejas del diseño, actuando como un socio, actuando como un mentor, ayudando a depurar, por ejemplo, códigos, explorar alternativas de diseños y analizar datos de simulación, actuando justamente como un mentor técnico personalizado para cada uno de estos 6 equipos. Por lo tanto, podemos definir este modelo visual de lo que es este modelo digital en lo que son diferentes iteraciones, desde lo que son las pruebas a partir de esas simulaciones físicas, llámese a partir de modelos CAD, modelos físicos, de estos prototipos, se envían la data a lo que son estos gemelos digitales, como vamos a ver en una pequeña demostración, y a partir de esta data, estos modelos de lenguaje de inteligencia artificial generativa le ofrecen lo que es la información y sobre todo lo que es justamente a los estudiantes una visión más clara de lo que sería justamente el diseño final del proyecto, justamente haciendo lo que son predicciones y optimización del diseño en tiempo real, sin riesgos y justamente sin involucrar lo que es un costo al estudiante. A partir de estos 3 pilares, desarrollamos justamente lo que es nuestra metodología. A partir de esos 3 pilares, justamente lo que es diseño concurrente, gemelos digitales y justamente potenciados por inteligencia artificial. A partir de esto, fuimos viendo justamente esta metodología y diseñando justamente lo que sería este modelo o marco de innovación de proceso en nube. Por lo tanto, definimos lo que sería este marco en lo que son 5 fases distintas. Justamente comenzamos con lo que es una fase de análisis de requisitos, va a ser justamente nuestra fase de conceptualización y diseño, lo que es en la rama descendente. Como podemos ver, cada uno de las funciones de los equipos estaban de forma paralela desde un inicio del proyecto hasta el final del proyecto, trabajando justamente de forma paralela en los diversos subsistemas, tanto mecánicos, electrónicos, de informática y de control o programación, y cada uno tenía justamente sus tareas diversas y que iban justamente integrando a lo largo de lo que es este sistema proceso en nube. A partir de esto, fuimos justamente haciendo lo que son las especificaciones del sistema, una evaluación operativa previa para verificar justamente que nuestro trabajo contra lo que son las especificaciones o los requisitos que se definió en esa primera etapa o fase del diseño. Y a partir de eso comenzamos un ascenso en lo que es esta curva de la metodología BDI, un ascenso justamente para lo que es una etapa o fase de validación continua. Esta validación justamente lo vamos a ver en todas las diferentes etapas, sino no va a ser un proceso final, sino que va a ser un proceso constante, iterativo, que asegura justamente la coherencia y que revitalice el diálogo a los estudiantes, justamente el por qué y el cómo de lo que son estos sistemas mecatrónicos. Este anclaje metodológico nos permitió justamente aplicar eso justamente a cualquier proyecto de mecatrónica, independientemente de lo que era el rubro, si era para la parte de eficiencia energética, motores. Vamos a ver justamente lo que fueron los proyectos desarrollados por los estudiantes y a partir de eso
vamos a ver justamente cómo el enfoque concurrente, es decir, el diseño concurrente, permitió desarrollar en paralelo todos estos subsistemas en todas estas distintas fases. Bien, tenemos justamente lo que es un pequeño video que ilustra justamente todo lo que fueron estas etapas. Vamos a comenzar y luego continuamos. Aquí estamos viendo justamente esta etapa de lo que es el diseño multifísico en un proyecto de un brazo robot y estamos viendo justamente cómo estos modelos están haciendo justamente una optimización en lo que es los componentes mecánicos, los componentes electrónicos. Luego justamente llega la etapa de integración y aquí estamos viendo justamente cómo desarrollan estos gemelos digitales a partir de esa información, llámese informes, llámese códigos, y aquí estamos viendo justamente qué le está entregando. Son visualizaciones de modelos CAD, justamente de lo que son diferentes piezas de un sistema mecatrónico, y aquí estamos justamente ya probándolos en los sistemas multifísicos. Esta es la plataforma ANSYS Mechanical, y aquí estamos viendo justamente lo que fue este primer proyecto ya funcionando, que era justamente un sistema de riego autónomo y que se desarrolló justamente con lo que es esta metodología, desde un inicio hasta un final, y justamente en un tiempo vamos a estar viendo justamente las mejoras comparadas a una metodología tradicional. Estos también son otros proyectos creados por los estudiantes, un seguidor solar, justamente para lo que fueron esta. Bien, sin duda justamente, como han observado, el ciclo justamente es una manifestación directa de lo que es este marco. Justamente vimos toda la validación continua que realizan los estudiantes, las distintas actividades que están realizando a lo paralelo, tanto en la parte de software, con la parte electrónica, incluso con la parte de prototipado, y justamente se dieron los resultados en lo que es una mayor producción de calidad, un desarrollo de mayor eficiencia y justamente en menores costos para los estudiantes. Entonces la pregunta es justamente, ¿funciona este puente? Realmente para responderla, vamos a comparar justamente lo que fue esta experiencia con lo que fue una cohorte con un enfoque tradicional basado un proceso secuencial, que como definimos al inicio es justamente desarrollamos el diseño, integramos y por último probamos, versus lo que es esta metodología concurrente, en donde se hacen todas estas validaciones en todas las etapas, desde la fase uno hasta las fases de resultados. Y justamente observamos en la parte de resultados, cómo estas mejoras justamente hicieron un impacto en lo que es la metodología versus lo que es justamente una metodología tradicional. Estamos viendo en este gráfico de barras justamente lo que son dos comparaciones entre distintas categorías: la aprobación de proyectos, satisfacción estudiantil y lo que es el tiempo de desarrollo. Sin duda, justamente, el observamos justamente un incremento de 15 puntos porcentuales en lo que es justamente la tasa de aprobación de proyectos complejos para los estudiantes. Esto es significativo, pero justamente luego en la parte de satisfacción vimos justamente el 94% en lo que es este indicador respecto a la metodología tradicional, lo que le permitió a los estudiantes justamente mantener un estado de flujo creativo por más tiempo, dedicando más a la parte creativa, la parte, el porqué de pensamiento crítico, más allá de lo que es la parte, por así definirlo, como mecánico, y todo eso justamente fue entregado por lo que fue este modelo de inteligencia artificial. Basándonos en eso, justamente podemos definir también una reducción del 20% en lo que es el desarrollo de estos proyectos basados en una metodología tradicional que se alargaban hasta 9 o 10 semanas de desarrollo. En esta metodología justamente se redujo a lo que es 7 semanas o menos. Sin duda, entonces fue una reducción importante en lo que es el tiempo de desarrollo, justamente aportando cada uno de los estudiantes en tiempo real avances significativos a lo que fue su proyecto. Pero justamente las métricas que más reveladoras fueron la parte justamente de las competencias técnicas y transversales que desarrollaron estos estudiantes a lo largo de esta experiencia. Sin duda, justamente, ese desarrollo de competencias lo podemos evidenciar justamente en este gráfico de radar,
que justamente se basó en una pequeña encuesta previa y posterior a lo que fue esta metodología para comparar justamente lo que son diversos aspectos que tienen los estudiantes en diversas competencias, tanto lo que es pensamiento crítico, trabajo en equipo, colaboración, uso de herramientas digitales o inteligencia artificiales, diseño de prototipados mecatrónicos, como también la simulación digital de estos sistemas. Como podemos ver, cada uno de estos espacios justamente se fue ampliando a lo largo del curso y fueron adquiriendo mayores conocimientos y mayor manejo y desenvolvimiento de estos temas y competencias. Sin duda, justamente el crecimiento utilizando estas técnicas de uso de inteligencia artificial y simulación digital iban a incrementar, pero sobre todo lo increíble fue cómo incrementó lo que es exactamente esa parte de pensamiento crítico y también lo que es esa competencia transversal importantísima, lo que es el trabajo en equipo y colaboraciones entre los pares, que justamente son competencias transversales que están definiendo al ingeniero del siglo XXI, que tiene que ser innovador, autónomo y justamente colaborativo entre todos sus pares. Por lo tanto, hemos creado más que una actividad de clase, más que un sistema de innovación, hemos construido justamente este puente para cerrar o disminuir lo que es la brecha entre la teoría compleja de una ingeniería y lo que es la práctica robusta y que requiere lo que es la industria 4.0 actual que estamos viviendo y que demanda justamente de la academia ese tipo de competencias transversales a nuestros estudiantes. En conclusión, al integrar justamente este modelo de diseño concurrente, gemelos digitales e inteligencia artificial, no solamente modernizamos lo que fue este curso, este espacio de aprendizaje, sino que creamos un ecosistema de aprendizaje justamente cerrando esta brecha entre lo práctico y lo teórico que se disuelve. Por lo tanto, estructuramos una próxima generación de ingenieros para un futuro justamente donde va a estar definiendo, haciendo diseños concurrentes, tanto de forma digital y de forma inteligente, justamente para lo que es estas, estas necesidades y requerimientos de esta industria en constante evolución. Sí, mi nombre es Diego Matute. De nuevo, soy docente asociado para lo que es ingeniería electrónica en ITES UTEC San Pedro Sula, Honduras. Muchas gracias por su atención a lo que es esta experiencia y también estamos abiertos a lo que es cualquier consulta, duda, estamos abiertos. Muchísimas gracias por su presentación, Diego. Y ahora abro un espacio de preguntas. Entonces, le cedo la palabra a quien guste hacer algún comentario o pregunta dirigido a la presentación de Diego. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, yo tengo una, entonces voy a Claro, aprovechar ya. sí, Sí. Bueno, me parece muy interesante la integración que hizo dentro de este proceso, ¿verdad? De diseño. Em, Me parece que se ve realmente muy integrado dentro de toda la lógica paso a paso, ¿verdad? O de esta V heurística, me parece que es, ¿verdad? Entonces, lo veo muy integrado. Me pregunto y se ve que los resultados dieron lo esperado, ¿verdad? Fueron muy positivos. Me pregunto aún así, ¿qué reto se le presentó a usted a la hora de hacer esta integración con inteligencia artificial y qué retos se le presentaron al estudiantado? Aprovecho y ujú. meto una pregunta más. ¿Cómo hizo la integración de la evaluación, digamos, del proyecto en general? ¿Cómo fue la evaluación o cómo se integró la parte de inteligencia artificial dentro de la evaluación del proyecto? Le tiré como tres Excelentes, preguntas. no hay problema. No, sí, es muy interesante todas las consultas que está realizando Melania. Sin duda, justamente que los estudiantes tuvieron desafíos iniciales en lo que es esta implementación, sobre todo en los desconocimientos justamente de uso de estas herramientas digitales, de inteligencia artificial, de explicar justamente el concepto de un gemelo digital y qué lo hacía diferente o qué lo hacía distinto a lo que era justamente un chatbot general. Me decían, yo puedo abrir una ventana de ChatGPT y empezar a consultar acerca del proyecto, empezar a preguntarle acerca del proyecto. Pero justamente si arrancamos ese primer chat desde lo que es una concepción,
dándole las indicaciones, creando nuestro chatbot personalizado justamente a partir de que sea un asesor técnico para lo que es nuestro proyecto y que se ponga en la piel, los cables, en la mecánica de ese proyecto y estarlo alimentando de forma constante. Principalmente los principales desafíos a los estudiantes fue justamente el manejo de estas herramientas, el manejo de estas articulación de estas nuevos y totalmente en evolución estas de esos copilotos. Sin duda también otro de los factores fue que gran parte de estas herramientas están limitadas en una etapa gratuita. Entonces, por más que lo que sistema que queramos justamente eh, plantear lo que es a partir de lo que era justamente estos sistemas con estas herramientas de inteligencia artificial, fue uno de los problemas justamente, cada uno de esos modelos tenía justamente un límite en su versión gratuita que llegaban los estudiantes hacia justamente un límite que podían consultar, pero que justamente les fuimos dando otras herramientas y no solamente es, llámese el asistente, que si tuvieran, llámese un ChatGPT Plus, un Gemini Pro, no es necesario, no es necesario. Justamente esta implementación, este flujo de trabajo concurrente es abierto a cualquier tipo de cualquier software, cualquier modelo de lenguaje eh, computacional, puede ser abierto y puede ser tan complejo o puede ser tan básico que podemos justamente obtener buena justamente resultados en cada una de estas escalas. Por lo tanto, sí, podríamos considerar que ese fue uno de los principales desafíos de los estudiantes al articular esta metodología, fue justamente ese conocimiento que necesitaban obtener a partir de estas herramientas y cómo utilizarlos y cómo obtener el mayor resultado. Y parte también de lo que mencionaba, cómo se estaba evaluando lo que eran estos avances en cada uno de estos modelos que estaban realizando los distintos equipos, se consistió en lo que era un modelo de una bitácora. Esta bitácora era justamente registrado de forma individual por cada uno de los cuatro integrantes, donde mostraba justamente el avance significativo, llámese en una semana, en una unidad de aprendizaje, el avance significativo que pudo hacer el proyecto de forma individual y justamente cómo se apoyó en lo que fueron esos modelos, ya sea entonces en capturas, para justamente evaluar lo que fue ese, ese uso de esos modelos. Entonces, sí, utilizamos bitácoras y estas bitácoras también fueron interactivas basadas justamente en esta herramienta también Notion. Notion fue una herramienta bastante importante para lo que fue esta articulación, ya que nos permitió tener un formato único de estas bitácoras de cada uno de los estudiantes de forma individual para ver justamente el avance en cada semana de forma individual en cada equipo y ver cómo lo utilizaron y cuál fue el resultado que obtuvieron. Muchas gracias, Diego, por su respuesta. Veo una mano Muchas levantada. gracias. Si gusta, Adelante. adelante. Claro. Está con el volumen apagado. Gracias, pensé que ya Disculpe. la había cambiado. Muy refrescante tener noticias tan alentadoras de estos retos educativos. Y a mí me gustaría que me compartiera, porque hay registros del cambio de los estudiantes, pero me encantaría saber del cambio que usted pudo registrar como docente Correcto. en ese reto de investigación y cómo la posibilidad de que esta experiencia llegue a otros profesores docentes, porque normalmente nos concentramos en el rendimiento académico y los estudiantes y el progreso de los estudiantes, pero es el reto docente va de la mano también. Entonces, ¿qué le significó a usted como docente? Gracias. Excelente consulta. Muchas gracias, colega. Diego, Sí, disculpa, antes adelante. de darte la palabra, queda 1 minuto y medio, entonces para que nos Puede ajustemos al hacerlo. tiempo. Gracias. Breve. Listo. Sí, realmente que es estas competencias, perdón, que estas herramientas, esta metodología puede ser replicable justamente en otras áreas. Por ejemplo, en lo que es justamente las áreas, ejemplos, las áreas de medicina, las áreas de derecho, las áreas de ciencias sociales.
justamente pueden tener todo este desarrollo justamente con lo que es una estructura, llámese una conceptualización. Por ejemplo, en medicina sería pasar una necesidad clínica a un protocolo de investigación detallado. En leyes o derecho sería un caso complejo, llámese justamente a una estrategia legal bien estructurada. En nuestro caso, justamente fue tener los requisitos de un sistema mecatrónico y transformarlos a un diseño multifísico. Pero sí, esta experiencia se puede replicar en diferentes áreas de estudio, en diferentes áreas académicas, y sin duda lo que nos eh, detiene justamente a veces es esta fricción con lo que son estas nuevas tecnologías, que es natural, pero la exposición, más que la exposición, es justamente el primer paso, la exposición a lo que son estas herramientas, empezar a preguntar, aunque no sabamos qué preguntar, pero el primer paso es al menos enviar un primer mensaje y a partir de eso empezar a y hacer iteraciones con lo que son estos modelos para ir comprendiéndolo. Y con la primera consulta que nos hacía, cómo transformó eso en mi rol como docente, sin duda alguna que fue una experiencia que hizo que significó mucho, justamente porque yo, justamente, al llevar esa clase, en mi periodo de como estudiante, no entendí muy bien todo el concepto de lo que involucraba todos estos subsistemas. Entonces, replicarlo en ese modo como docente, justamente fue refrescante, como me mencionó, porque sí, nos dio una nueva visión holística, integral de lo que son todos esos conocimientos complejos de la mecatrónica, por ejemplo, y llevarlo a un sistemas o subsistemas balanceados, estructurados y definidos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por su pregunta, compañera, y muchas gracias a Muchas Diego por su gracias. respuesta. Muy bien. Bueno, ahora ya finalizamos con esta primera experiencia tan interesante que nos presentó el compañero Diego Matute y ahora vamos a continuar con la compañera María Gabriela González Mora. Ella es de la Escuela de Orientación y Educación Especial y de la Universidad de Costa Rica y nos va a compartir su experiencia llamada Mi historia en movimiento, uso de IA en autobiografías. Igual, Gabriela, bienvenida y te pongo el tiempo en la pantalla para que estés ahí atenta y adelante entonces con tu presentación. Muy Bien. amable, buenos días a todos y todas. Me permito compartir pantalla. Creo que ya la estamos viendo. Vamos a ver, porque creo que no compartí el audio. Ahora sí. Bien, como decía la compañera Melania, yo les quiero compartir un ratito esta experiencia que tuvimos de mi historia en movimiento, el uso de la inteligencia artificial en autobiografías. Como mencionaba la compañera, soy docente de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica y realmente surge, ¿verdad?, la incertidumbre de cómo nos plantean la inteligencia artificial y surge un temor, ¿verdad? Hay un temor de cómo la incluyo, hasta cuál es el límite, y es algo que yo creo que algunos docentes que hemos estado cerca, pues nos ha picado la incertidumbre, ¿verdad? Disculpe. Ok. Creo que se abrió un micrófono. Entonces, yo me planteé para este semestre, pues, querer investigar un poco más y a veces mi área propiamente es la educación emocional. Es un área que me encanta y realmente yo decía, ¿cómo integramos la educación de las emociones, estas competencias emocionales, con la inteligencia artificial? Podríamos pensar que son antagónicas, podríamos pensar que no podemos integrarlas, que realmente, y he escuchado, ¿verdad? También algunos temores, que la IA podría entonces suplantar en algún momento esa vivencia emocional. Y a mí entonces me surge la pregunta, ¿por qué no integrarla? ¿Por qué no hacer de la vivencia de la educación emocional la IA una aliada, ¿verdad? Una compañera. Entonces, en este primer acercamiento que realicé con la inteligencia artificial, decidí integrarla al curso que es realmente que el estudiantado le gusta muchísimo porque es un curso optativo. Eh, Vamos por acá. Y es el curso OE 0105 de habilidades para la vida de la Universidad de Costa Rica. Es un curso optativo, como les mencionaba. Esto quiere decir, en el contexto de la UCR, que puede llevarlo cualquier estudiante de cualquier carrera. Y en este caso, esto se vuelve también un reto para el curso, porque no es lo mismo
algunos estudiantes tal vez de ciencias sociales que tienen un acercamiento a esa introspección, a ese acercamiento a las propias emociones y las emociones de los demás, y hay carreras que tal vez nunca realizan esa revisión de sus propias habilidades para la vida o no están incluidas en el currículum y que les gusta, ¿verdad? Pues matricular este curso precisamente para tener este acercamiento. Entonces, la idea o el objetivo del curso es procurar una vida universitaria pues que contribuya al proyecto de vida, que se tome en cuenta las habilidades. Trabajamos con el enfoque de habilidades para la vida de la OMS y la idea es encontrarnos en todas las, ¿verdad? Todas las facetas que hay en la universidad, de todas las carreras, pero siempre tomando en cuenta el encuentro con el otro. Entonces, es un curso donde nos encontramos para hablar de nuestra propia vida, de abrirnos a nosotros y nosotras mismas. Tiene una propuesta socioeducativa, ¿verdad? 100% en donde el estudiantado busca que trabaje en el autoconocimiento y reflexione acerca de sus propias habilidades. ¿Cuál fue la característica del estudiantado con el que estuvimos trabajando? Bueno, tuvimos 25 estudiantes de diversas carreras universitarias. Algunas que se pueden citar es psicología, ingeniería industrial, educación, derecho, administración de empresas. Esto también era un reto, como les mencionaba, es un grupo muy heterogéneo en cuanto a intereses, estilos de aprendizaje, trayectorias académicas, también la dinámica grupal, ¿verdad? Se muestran respetuosos entre sí, tienden claramente a formar subgrupos por carrera o afinidades y algunos también presentaban dificultades al inicio en expresión oral o escrita, sobre todo en esa apertura de mis propias emociones, en cómo voy a hablar de mí mismo, de mí misma, cómo voy a revisar mi propia historia de vida. Entonces, para algunos era muy común, para otros era la primera vez que se estaban acercando a esa introspección personal. Eh, Pues había unos también, como les digo, altamente comprometidos y participativos, pero habían otros que necesitaban este acompañamiento para involucrarse activamente en el proceso formativo. Y también ahí fue donde me empezó a picar la espinita de la inteligencia artificial, porque también las personas que eran del área de ingeniería veían como contradictorio estar en un curso en donde lo que yo tal vez he llevado en toda mi malla curricular no es congruente con esto en lo que estoy. Entonces, ¿cómo hacía yo para captar también la emoción, la atención y que vieran que no somos antagónicos, que podemos trabajar en equipo? Entonces, ¿cómo podemos a partir de esto aperturar la vida y trabajar temas personales a nivel grupal? Entonces, acá yo me puse a revisar un poco la fundamentación teórica, ¿verdad? Un poco el aprendizaje significativo, la pedagogía narrativa, la educación emocional como eje transversal, ¿verdad? Vimos cada una de las competencias emocionales de la mano de estas habilidades para la vida, el reconocer mis propias emociones primero, el luego encontrarme con el otro, incluso cómo comparto y me abro a través de estrategias de vida y bienestar y claramente el uso pedagógico de la inteligencia artificial. Ya ahora sí, para contarles un poco de la estrategia, lo que se buscaba era promover el desarrollo de las habilidades para la vida, emocionales, sociales y cognitivas para la construcción de un proyecto académico y de vida. Como les decía, las habilidades que se tomaron en cuenta son todas las que propone la OMS. Y entonces, ante este panorama, la secuencia didáctica de la estrategia que se trabajó tuvo una fase de apertura, una de desarrollo, una de cierre y una de evaluación que les voy a comentar. Se trabajó en 3 sesiones entre el mes de mayo, junio, y en cada una de las sesiones se trabajó esta ruta que les estoy mencionando. Al final solo se incorporaron 24 participantes, una persona salió del curso, lo retiró. En la primera sesión, en la fase de apertura, lo que se hizo fue trabajar un poco el acercamiento o la reflexión a aperturar mi propia historia de vida. Entonces yo les conté una historia que se llama La historia de mi padre, un poco para ver la vivencia emocional personal de mi propia reflexión y les presenté una propuesta de una foto en movimiento hecha con inteligencia artificial en donde podía ver o recrear a mi padre en movimiento
desde su niñez. Entonces, fue el primer acercamiento que tuvimos a este movimiento generado por inteligencia artificial. Posteriormente, en esta sesión de apertura, se realizó una presentación magistral con algunas definiciones de inteligencia artificial, sus implicaciones y la ética en el ejercicio universitario. Y luego aquí se trabajó por subgrupos para investigar a través de ChatGPT diferentes herramientas de inteligencia artificial que les ayudaran a ellos y a ellas a darle movimiento a sus fotografías. Entonces la pregunta era cómo me puede ayudar la inteligencia artificial para mover fotografías. Entonces ahí ellos y ellas llegaron a diferentes, ¿verdad? Hablamos de DID, de Gemini, de Canva Pro, pero al final descubrimos una que se llama MyHeritage, que en un inicio se utilizaba para hacer árboles genealógicos, entonces les llamó mucho la atención porque podían revisar todo su árbol genealógico, investigar un poquito más allá y luego subir una foto que ellos quisieran darle movimiento. Se hizo la sensibilización de que fuera una foto que a ellos les gustara, podía ser de ellos cuando eran pequeños o de algún familiar que quisieran darle vida. Y ahí empezamos a trabajar con la plataforma. Ahí se hicieron los usuarios y parte de elegir esta plataforma o esta inteligencia artificial es porque era también de uso libre, ¿verdad? Y muchos de ellos como estudiantes no podían pagar el uso de una inteligencia artificial de pago propiamente, ¿verdad? Esta fue la primera foto con la que trabajamos, que fue cómo me ayudaban a darle vida a mi papá. Entonces, este fue el primer experimento. No nos salió tan bien, pero se los comparto tal cual, ¿verdad? Entonces yo les decía que yo quería ver a los ojos de mi padre cuando era niño para entender muchas cosas de él. Entonces, no nos salió tan bien, pero se los comparto tal cual como fue. Y entonces ellos empezaron a trabajar con esta foto y ya una vez en esta fase de apertura y sensibilización, nos fuimos a la fase de desarrollo, en donde el estudiantado, perdón, ya le dio movimiento a las fotografías que eligieron con esta plataforma que les comento, MyHeritage, y debió ir documentando, ¿verdad? Cómo realizó la elección de la foto, qué sintió, por qué era significativa, y ir dándole relato a qué le generaba encontrarse con ese niño o esa niña viéndolo a los ojos en movimiento. Después de esto, debían realizar una transcripción de lo que para ellos era significativo como una autobiografía, pero que debía ser el primer paso, encontrarse con ese niño o esa niña en movimiento. En esta fase de desarrollo me permití, con permiso de la estudiante, pues retomar una de las fotos que le dieron movimiento. Esta es la estudiante que decide verse a los ojos de niña y a la luz de lo que le genera esa niña, poder escribir su autobiografía. Entonces, un poco el uso de la inteligencia artificial para poder que ellos se sensibilizaran y ellas en lo que les generaba ese niño y esa niña interna. Gina, que es la que me permitió, ¿verdad?, presentar esta mañana su foto, después de verse a los ojos, pues desarrolla este producto, ¿verdad?, a través de Canva, en donde empieza a contar su autobiografía. Otra de las autobiografías que se realizaron, porque era la libre, ¿verdad? Ellos elegían cómo presentarla. Por ejemplo, es esta de Nicole, que decidió hacer un video. El día de hoy voy a contarte un poco sobre mi autobiografía. Bueno, en este caso quisiera hablar de la etapa prenatal desde mis 0 a mis 9 meses de embarazo. Sobre esta etapa sé muy poco y siento que no pudo haber sido fácil para una madre de 3 niños enterarse de que tendría otra hija. Es un pedacito, era para que viéramos diferentes de los productos que hicieron después de encontrarse viéndose a los ojos. Este es otro de la forma en la que lo presentaron, ¿verdad? La idea era que ellos y ellas vieran ese camino, vea que relataron desde la etapa prenatal hasta la etapa presente, abordando habilidades por trabajar y ese significado que le dieron al recorrido. También la idea y de parte de las preguntas generadoras que acompañaban el trabajo era qué habilidades y qué fortalezas tienen, cómo me visualizo en el futuro, cómo puedo valorar esa etapa y cómo también trabajar con esa
niña y ese niño que vimos en movimiento. Luego, en la etapa de cierre, pues, se proyectaron algunos de los productos de manera voluntaria, por ser algo personal, pues se respetó también esa dinámica y se realizó una puesta en común sobre lo aprendido y se compartió en subgrupos la experiencia. Como parte de la evaluación, había una plenaria en general, también un instrumento individual, en donde parte de las preguntas es: ¿qué estoy descubriendo de mí en este proceso? ¿Qué retos técnicos y emocionales estoy enfrentando? Algunas respuestas que llamaron la atención, ¿verdad? Nunca había hecho algo así, fue una forma diferente, bonita de contar mi historia. Aprendí a valorar mis recuerdos y ver cómo la tecnología puede ayudarles a darles vida. Fue un proceso retador, pero muy satisfactorio. Me sentí orgullosa de lo que logré. Aspectos positivos: la integración de habilidades tecnológicas, narrativas y emocionales, favoreciendo el aprendizaje transversal. Permitió también al estudiantado conectar con su historia personal, resignificar momentos clave de su vida y expresar emociones mediante el recurso creativo. Fomentó la participación activa, la autonomía del uso de las herramientas digitales y el pensamiento reflexivo. Y desde la visión también del estudiantado, la propuesta fue valorada como innovadora, significativa y emocionalmente movilizadora. Dentro de las limitaciones también que encontré, eh, la curva de aprendizaje en el uso de herramientas de inteligencia artificial para mí y para ellos y ellas también, porque para mí también fue en ponerme a explorar con ellos. ChatGPT nos ayudó muchísimo como a aterrizar la idea. Yo dije, esta es la idea que tengo, pero primero ChatGPT nos ayudó como a aterrizarla y luego empezar, como decimos coloquialmente, a travesear estas nuevas pues plataformas que le iban a dar movimiento a la fotografía. Nosotros trabajamos desde la Facultad de Educación y lamentablemente el internet no era el mejor siempre, por eso la segunda sesión fue de manera sincrónica para que ellos trabajaran en sus casas y con el internet que tenían a la mano. Y también realizar el desarrollo de fotografías de manera más compleja, porque esta primera inteligencia artificial solo nos dio movimiento a rostros por ser de uso libre. Entonces sería muy bonito poder explorar otras que también sean de uso libre, que den otro tipo de movimientos que he visto que se están ahorita popularizando, y pues poder ir avanzando y perfeccionando las técnicas. Y la siguiente sería el tiempo, ¿verdad? En un curso hay que darle otro valor a otros contenidos, entonces fue algo que se realizó de manera puntual. Y como apreciación final, pues esta experiencia reafirma la importancia de estrategias que integren lo emocional, lo narrativo y lo tecnológico. No estamos aislados, ¿verdad? No somos uno de un lado del otro del otro. Estamos juntos para crecer, para aprender, quitarnos el miedo a la inteligencia artificial. A veces pensamos que porque somos de ciencias sociales, ¿verdad? Y es un tema más de introspección, no puede servirnos y pues no fue así, más bien lo amplificó y lo enriqueció. El aula se convirtió en un espacio de sentido, de expresión y de empatía, y este impulso también a la innovación y al crecimiento constante, al pensamiento crítico y al uso de la ética en la inteligencia artificial. Pues muchas gracias. Mi nombre es Gabriela González para servirles. Aquí les dejo mi correo por cualquier consulta. Y vuelvo por acá a sus rostros. Muchas gracias, Gabriela. Muy interesante tu experiencia docente, sobre todo pensando en lo que decías al inicio de que podría verse como antagónico, ¿verdad? Las emociones con la inteligencia artificial. Y bueno, escucha uno historias y lee cosas de personas que están encontrando espacios seguros dentro de diferentes chats, ¿verdad? Y bueno, me parece interesante cómo lo usaste como un generador de reflexión para el trabajo que tenías pensado. Me encantó, ¿verdad? Muchas felicidades. Muchas gracias. Quisiera abrir el espacio para preguntas, para comentarios de las personas participantes, de las que están en la sala. Adelante, Cindy. Hola Gabriela, muchas gracias Hola. por compartirnos su experiencia. Primero quiero decirle que había mucha claridad en cuanto a la intencionalidad que usted tenía en cada momento y fue como muy ordenada como docente, ¿verdad? Para organizar esto y creo que es muy bonito aprender de cómo lo abordaste.
habías mencionado que tenías gran variedad de estudiantes de varias áreas del saber, ¿verdad? Y yo Correcto. lo que quería hacerte es como el comentario de que me pareció muy interesante cómo la brecha se pudo haber cerrado por la inteligencia artificial que utilizaste, la manera en que la utilizaste, ¿verdad? Y me llama la atención que es un poco con lo que comentaba Melania ahora, que al final es como un espacio, ¿verdad? Seguro, incluso la dinámica pedagógica que creaste fue un espacio seguro para ellos procesar, ¿verdad? Acompañados con una experta y desde una perspectiva pedagógica, estas cuestiones de su niñez, de su trayectoria. Entonces, quería señalar eso, tanto el orden, ¿verdad? Como lo desarrollaste, esa intencionalidad pedagógica que pusiste en el proceso, pero también como me parece muy interesante. Como estudiante de pronto no me hubiera esperado algo así de la clase, ¿verdad? Hacer un procesamiento de algo tan personal de una manera tan interesante porque la herramienta de artificial me ayudó a procesar, a pensar, a sentir. Entonces, quería aplaudirte esa Gracias. presentación, esa iniciativa. Muchas gracias, lo valoro mucho, Cindy. Y sí, definitivamente ese para mí fue el reto. Ya yo había dado el curso en verano y fue uno de los retos que me encontré, ¿verdad? Que al ser de tantas disciplinas, unos, y bueno, y los de ciencias sociales hablaban y se abrían con mucha facilidad y era algo, pues claro, para ellos lo común, y los de ingeniería, un poco más los de ciencias de la salud ¿verdad? No, yo no vengo aquí a hablar, no, 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 yo tengo que matricular esto porque es un optativo y es parte de un requisito, pero no, yo, y al final veo la diferencia entre el curso que no tuve la IA al curso que sí la tuve, porque fue como entrar, meter como el bisturí suavecito, ¿verdad? Vamos a hacer esto, bueno, ¿y qué les genera encontrarse? Y ahora sí que ya nos encontramos y nos vemos. Ahora sí, hablemos de cómo fue ese recorrido desde ese niño, esa niña, hasta ahorita, cuáles son las habilidades y los retos que tengo en mi proyecto de vida. Así que muchas gracias. Gracias, Cindy, por tu comentario. ¿Alguna otra persona que quisiera preguntar o comentar? Bueno, yo tal vez aprovecho el espacio entonces. Mencionaste algunas cosas que cambiarías a futuro, ¿verdad? En alguna otra implementación de este curso. Me pregunto si le ves alguna otra aplicación aparte de cómo la usaste en este momento para generar las fotos con movimiento, es decir, alguna otra forma de incorporar la inteligencia artificial para efectos de esta actividad o del curso que das, si le ves Ujú. otras potencialidades. Sí, de hecho, me está llamando mucho la atención en la segunda competencia emocional, que es ver al otro. Eh, He visto algunas fotografías en movimiento en donde pueden abrazar a personas que ya no están, o o algún ser querido, o entonces me gustaría, previo a alguna sensibilización, al acompañamiento que se le pueda brindar socioemocional, pues darle vida a esos procesos o llevarlo no solo al curso, sino a otros entornos, ¿verdad? Por ejemplo, a círculos existenciales que también realizamos dentro de la metodología en la universidad. ¿Cómo podríamos también trabajar el duelo, por ejemplo, a través de inteligencia artificial? ¿En qué me genera ver a esa persona? Y después venimos al círculo y traemos al diálogo lo que me genera, ¿verdad? Y cómo lo puedo trabajar y cómo este recuerdo que cobra vida pues le da sentido a mi vida, ¿verdad? Al ser círculos existenciales, pues la muerte cobra otro significado y me impulsa en mi proyecto de vida. Entonces, sí me está como picando la espinita, ¿verdad? De cómo puedo llevarlo a otros espacios, tomando en cuenta la limitación de que no sea de pago, ¿verdad? Para que no sea un golpe para el estudiantado, sino que ver cómo podemos ir trabajando con diferentes plataformas que sean accesibles para, pues, para todos y todas. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar o preguntar? Bueno, aprovechando que nos quedan unos minutitos, tal vez quisiera aprovechar esto, o sea, para sacarle bastante el jugo a Gabriela y a Diego, que todavía anda por ahí.
¿qué recomendación le darían a otras personas que están en esta sala de cómo atreverse o cómo se aventuraron ustedes a integrar inteligencia artificial? ¿Qué recomendación le darían a otros profesores y profesoras que están aquí desde la experiencia que han ido ganando en estos tiempos? Entonces, tal vez algún consejo, algún tip, alguna, ¿verdad? Alguna motivación de cómo aventurarnos en esto. Bueno, no sé si inicio yo, don Diego, le cedo la palabra. Yo creo que a mí algo que me sirvió fue echarme el agua, porque también uno escucha muchas cosas de otros docentes, también del entorno, del miedo al uso de la inteligencia artificial, o si les vamos a dar pie a los estudiantes para que también la usen, porque como usted la está usando como docente, también ellos la van a usar en algo más ¿verdad? Y hay diferentes debates y yo pienso que viene para quedarse, es nuestra aliada, hay que abrazarla, hay que romper paradigmas, porque yo creo que ese es el reto ahorita, darnos cuenta que nos enfrentamos a una nueva fuerza educativa y que pues no es nuestro enemigo, es nuestra amiga y como lo digo yo coloquialmente, hay que travesearla, hay que ir viendo, conociéndola y empapándonos. Entonces esa sería mi recomendación. Sí, excelente, Gabriela. No, sí, justo, también veo en un futuro donde esta herramienta de inteligencia artificial van a estar muy cargadas justamente de las instrucciones diferenciadas y personalizadas para cada estudiante a una escala. Y justamente eso nos va a liberar a nosotros los educadores para enfocarnos justamente en lo que hacemos mejor, inspirar, mentorizar, fomentar la curiosidad y justamente guiar debates éticos, complejos y sobre todo como lo realizado Gabriela justamente en su herramienta. Sin duda que la inteligencia artificial va a ser un motor de conocimientos y sobre todo vamos a ser los pilotos de esa sabiduría. El objetivo justamente es crear aulas más inteligentes, justamente con estudiantes más sabios, creativos y también humanos, como lo, lo ha creado con experiencia la colega Gabriela. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias entonces a Diego y a Gabriela nuevamente por compartir su experiencia en esta mañana que espero que haya sido de mucho provecho para todos y todas.